Gloria a Dios, sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Mi nombre es el pastor Pablo Segovia, pastor de la iglesia Fuego Vivo en Granada. Aquí en España le damos la bienvenida a todos aquellos, gloria al Señor, que nos sintonizan, que nos ven a través de internet, a través de YouTube, a través de Instagram y a través de Facebook. Gracias a todos aquellos que toman el tiempo, gloria al Señor, de hacernos parte, un cachito de sus vidas y poder escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Estamos enormemente agradecidos que forme parte de esta familia, aunque sea ya a lo lejos. Gloria al Señor. Damos la bendición, aleluya, y los cubrimos en oración día tras día. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus iglesias, gloria al Señor. Y aleluya, bendecimos también a sus pastores. Así que muchas gracias, aleluya, por estar en sintonía. Y me gustaría que escuchasen este pueblo, aleluya, el pueblo de Granada, dándole un fuerte aplauso de bienvenida a todos aquellos que nos siguen, aleluya. Dios los bendiga a todos, gloria al Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Hay pilares fundamentales en cuanto a la enseñanza y a mí hay pilares en cuanto a la enseñanza y a la palabra de Dios, los cuales me apasionan, me enamoran, aleluya, y me encanta hablar de ellos. Uno de ellos es hablar de la gracia. Me encanta enseñar en cuanto a la gracia, en cuanto a la salvación. Y otro de los pilares que me encanta predicar también es en cuanto al reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios, aleluya. Porque cuando se desata el reino de Dios sobre su vida y sobre su familia, sobre su casa, todo cambia, todo explosiona, aleluya, amén. Y es algo que Jesucristo vino a establecer, parte del reino de los cielos a la tierra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo podemos vivir en el reino? ¿De qué manera podemos vivir el reino de Dios? Porque sabemos que hay un reino de Dios venidero, el cual está todavía por llegar, y allá lo disfrutaremos cuando estemos en la eternidad. Pero usted, aleluya, puede atraer el reino de los cielos, parte de ese reino, en su diario vivir, en su cotidiano diario vivir, en su familia, en su casa, en su entorno, en su escuela, en su trabajo. Usted puede arrebatar un trocito del reino de los cielos allá donde usted está. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. La palabra de Dios nos dice que cuando vieron a Jesús dijo, aleluya, el reino de los cielos se ha acercado, aleluya. El reino de los cielos está aquí, en la figura de Jesucristo. Jesús atrajo parte de ese reino aquí en la tierra. Y usted y yo como herederos, aleluya, con Cristo Jesús, coherederos con Él, somos parte fundamental de seguir estableciendo parte de ese reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y cómo se entra en el reino de los cielos? Aleluya. Jesús fue explícito, Jesús, aleluya, fue claro en de qué manera debemos de entrar en el reino de los cielos. Anteriormente, en predicaciones anteriores, estuve hablando en cuanto, usted recuerda, sobre la inmadurez, como el apóstol Pablo le habla a los corintios, aleluya, y les enseña y les dice, no sigan siendo niños fluctuantes, no sean niños porque aún necesitan, aleluya, de la leche materna, aleluya, como esos bebés cuando ustedes necesitaban ya ser maduros, aleluya. Pero en esta ocasión Jesús nos habla de que la única forma, aleluya, de poder entrar en el reino de los cielos es a través de, diga conmigo, nacimiento. Usted nace en el reino de Dios, aleluya. Usted nace en el reino de Dios, aleluya. Pero usted tiene que ir creciendo en el reino de Dios. Y la única forma, aleluya, de asentarse de una forma sana dentro del reino de Dios, nos lo dice Mateo en el capítulo 19, versículo 13, en el cual le invito a que usted lea conmigo. Vamos a leer algunos versículos. Mateo 19, versículo 13 al 15. Jesús enseñando, aleluya, a sus discípulos y a las multitudes, dice así: entonces le fueron presentados, diga conmigo, unos niños, ¿para qué? Pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Mateo 18, versículo 1 al 5. Dice: en el tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, ¿a quién?
a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Gloria al Señor. Así que la palabra de Dios nos enseña, aleluya, que entrar en el reino de los cielos es por nacimiento, pero después nos tenemos que hacer niños. Pero como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Diga conmigo, en el modo de pensar. Porque entonces, si ustedes son niños en el modo de pensar, son inmaduros. Dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El apóstol Pablo está poniendo orden a estas palabras que Jesús dijo. Necesitas ser niños para entrar en el reino de los cielos. Amén. Pero no niños en la malicia, tienen que ser, aleluya, como niños. Pero en su forma de pensar necesitan ser maduros. Y eso es lo que el apóstol estaba enseñando. Y eso es lo que les transmití y les enseñé domingos pasados en cuanto a la inmadurez, ¿verdad? Que, aleluya, necesitamos crecer y ser maduros, aleluya. Ser maduros en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, aleluya. Pero dice la palabra de Dios que seamos como niños en cuanto a la malicia. Aleluya. Romanos capítulo 14, versículo 17. Y ahora sí que vamos a entrar de lleno, aleluya, en el mensaje. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice: porque el reino de Dios, quiero que lo lea conmigo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Una vez más, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos, bendito Rey, aleluya, honrar tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos, Dios, que ella misma nos enseñe, Padre, nos abra, Señor, nos escudriñe a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, a la obra, Señor, en nuestro interior, Padre, para que podamos dar fruto al 100%, Señor. Sea tu palabra implantada en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: el reino de Dios es el gobierno de Dios. Si usted quiere vivir bajo el reino de Dios, aleluya, el número uno, tiene que ser semejante a un niño, aleluya. No en su forma de pensar, sino en su malicia, aleluya. Tiene que convertirse en un niño, dejar atrás, aleluya, todas esas cosas que el mundo se encargó de estropear en su vida, aleluya. Nacer de nuevo, ser una nueva criatura, dejar las cosas atrás, aleluya, las cosas del pasado y empezar a crecer como un niño en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero para ello es importantísimo entender que en el reino de Dios se rige por un gobierno y Dios es el que gobierna en el reino de Dios. Y para que el reino de Dios se establezca en su vida, usted ya no puede gobernar sobre su vida. Tiene que ser Dios quien intervenga y empiece a gobernar, a tener el señorío de su vida. En el reino de Dios, aleluya, pertenece a un rey. Y Jesús dijo, aleluya, tuyo es el reino, el poder y la gloria, aleluya. Y en este reino, aleluya, podemos ver como la palabra del Señor nos enseña que es un reino de poder, aleluya. Amén. Porque la manifestación del reino de Dios es poder y autoridad en el nombre de Jesús. Si Jesús mostró algo, enseñó algo, es que donde Él estaba, esa parte del reino de Dios donde Él estaba, aleluya, Dios hacía milagros, Dios hacía señales, Jesús hacía prodigios, aleluya, amén. Había sanidad de liberaciones porque el reino de Dios se movía con poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el reino de Dios tiene que ser manifestado. El reino de Dios, aleluya, y la manifestación, del reino de Dios es gloria y poder. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el hábitat, ese es el ambiente natural, aleluya, en el cual Dios se mueve, aleluya, donde hay poder, donde hay autoridad, donde hay manifestación de su gloria. Este es el reino de Dios, aleluya. Porque en la palabra de Dios escuchamos de el reino de Dios, ya conmigo, el reino de Dios y el reino de los cielos. Amén.
¿Sabe que hay una diferencia? El reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos es donde Dios habita. Amén. Diga conmigo, el reino de los cielos es donde Dios habita. En ese lugar inaccesible, ¿verdad? Amén. El lugar donde Dios habita es el reino de los cielos. Aleluya. Y el reino de Dios, diga conmigo, y el reino de Dios es una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén o no amén. Aleluya. Diga conmigo, porque es un reino. Y Jesús habló de reinos. Amén. Aleluya. Porque el reino siempre significa señorío, dominio, gobierno. Aleluya. Y por eso Jesús habló y dijo, porque es necesario que donde hay un reino venga un reino más poderoso, más fuerte para ser echado fuera este reino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando acusaron a Jesús, aleluya, de que en el nombre de Belcebú echaba fuera demonios, y Jesús dijo, porque un reino no puede ir contra el mismo reino, sino que tiene que venir un reino aún mayor para echar fuera el reino, aleluya, que está alojado en ese lugar. Por eso Jesús habló, enseñó, mostró, predicó del reino, pero sobre todo vivió el reino en la tierra. Así que sabemos, aleluya, entonces en esta mañana que el reino de Dios es donde Dios habita. Amén. Y el reino, aleluya, el reino de los cielos es donde Dios habita, y el reino de Dios es una extensión de ese reino, aleluya, amén, en la tierra, aleluya. Nosotros podemos atraer el reino, aleluya, sobre la tierra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque sobre ese reino, aleluya, es donde se hace la voluntad de Dios. Y las cualidades del reino, aleluya, son que es un reino, diga conmigo, sobrenatural, que es un reino extraordinario. Amén. Es un reino inconmovible, nos dice la palabra de Dios. Nos dice que el reino no consiste solo en palabras, sino en poder. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No dicen que su reino consiste en comidas ni en bebida, sino en paz, aleluya, amén, en justicia y en gozo del Espíritu Santo. Nos dice, aleluya, que el reino, gloria a Dios, se puede experimentar, y que en medio de ese reino usted puede experimentar milagros, señales y prodigios, aleluya. Cuando suceden milagros, señales y prodigios, es porque el reino de Dios está en movimiento. El reino de Dios se está moviendo en medio de usted. Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Romanos, como hemos dicho, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no consiste, aleluya, en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y en gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el carácter del reino de Dios? El carácter de algo o de alguien es la esencia de algo o de alguien. Amén. Cuando dicen gloria al Señor, diga conmigo, es la naturaleza de algo. Y la Biblia nos dice que la esencia del reino de Dios es en este orden: justicia, diga conmigo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra del Señor a través del apóstol nos está enseñando, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué busca principalmente el ser humano, aleluya, en la vida? ¿Qué busca? Se lo voy a decir yo, le voy a decir lo que el ser humano busca. En general, todo ser humano busca seguridad. Amén. Busca paz y busca gozo. Amén. Le puede preguntar a quien quiera, que todos van a convenir en la misma manera. El hombre busca, aleluya, inquietantemente justicia, seguridad, amén, paz y gozo, gloria al Señor. El hombre busca desesperadamente hallar seguridad en la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos vinieron del otro continente aquí para buscar seguridad? Amén. Aunque allí tuvieran paz, vinieron a buscar seguridad muchos de ustedes, ¿verdad? Aleluya. Dicho entonces que el carácter de algo es la naturaleza y la esencia de algo o de alguien, como ya le dije alguna vez, usted no conoce a nadie hasta que esta persona no está sometida bajo presión. Cuando la presión viene sobre su vida, es el momento de conocer a alguien. Porque cuando todo va bien, todos somos buenos. Cuando todo va favorable, todos somos estupendos. Cuando todo va a favor, nos sale la sonrisa de oreja a oreja. Somos felices, somos agradables con la gente que nos rodea. Somos chachipiriguay, aleluya.
Pero cuando la cosa se torna y viene la cosa complicada, mi hermano, cuando viene presión sobre tu vida, verdaderamente va a salir el carácter que tú tienes. Hello. Alguna esposa ya le dio con el codito al hermano y le dijo, ni hablara, ni una palabra. Mira al frente y ni me mire, ¿verdad? Bueno, Dios sabe por qué dice estas cosas el Señor. Cuando todo es sometido a presión, aleluya, verdaderamente sale nuestro verdadero yo. Y hay, gloria a Dios, que muchos matrimonios fracasen, amistades fracasen, porque cuando llega el momento de la presión, aleluya, desata el verdadero carácter de cada una de las personas. El carácter del reino, aleluya. ¿Qué es el reino? La Biblia nos dice, aleluya, que el reino de Dios no es un edificio, el reino de Dios no es un templo hecho con manos de hombre, el reino de Dios, aleluya, no es comida, el reino de Dios no es bebida. Amén. Esto me está diciendo que el reino de Dios no es natural. Amén. Por eso, aleluya, el reino de Dios es sobrenatural. Aleluya. Amén. Pablo nos dice que primeramente este reino de Dios es justicia. Aleluya. Amén. Y justo no es ser perfecto. Justo no es ser santo. Justo no significa no cometer errores. Ser justo significa tener una conducta de rectitud delante de Dios. Ser recto delante de Dios. Y la justicia tiene que empezar por uno mismo. ¿Cuántas veces somos injustos en la forma de tratarnos a nosotros mismos? Amén. ¿Sabe? El otro día en el discipulado estábamos hablando, en parte estuvimos hablando sobre el perdón. ¿Y cuántas veces es tan fácil perdonar a los demás y tan difícil perdonarnos a nosotros mismos? ¿Verdad? Perdonarnos, sanar las heridas provocadas, aleluya, por el perdón o la falta de perdón. Qué difícil es muchas veces perdonarnos a nosotros mismos cuando nosotros hacemos algún daño hacia los demás. Y qué fácil muchas veces se nos hace pedir perdón hacia los demás. Ser justo, como le digo, significa tener una conducta de rectitud delante de Dios. Esto significaría vivir a cuentas con Dios. Nosotros fuimos justificados por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús pagó por nosotros. Él fue ajusticiado por nosotros. Usted y yo podemos disfrutar de la justificación de Jesucristo porque el justo, aleluya, amén, murió por los injustos. Amén. Así que somos hechos justos en Cristo Jesús, pero lamentablemente nosotros seguimos cometiendo fallos, seguimos cometiendo errores, seguimos pecando. Amén o no amén. Pero eso no nos hace menos justos, porque somos justos en Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que alguien justo, aleluya, es quien camina en rectitud y en obediencia delante de Dios, en rectitud y en obediencia a la palabra de Dios. Y todo esto, mi hermano, nos lleva a que ser parte de este reino, del reino de Dios, es tomar una decisión de vivir de una forma agradable, justa y recta delante de Dios. Amén. Es una decisión personal que yo, aleluya, me decido a tomar de vivir de una forma justa, de una forma agradable delante de Dios, de una forma recta, con temor de Dios, aleluya. Ponerme límites en mi propia vida, gloria al Señor. Saber que todo, aleluya, me es lícito, pero que no todo me conviene. Ser yo mismo, aleluya, el que tenga la capacidad de poder decir, esto no le agrada a Dios. Esto no es de Dios ni beneficia mi vida, gloria al Señor. Porque muchas veces estamos esperando que alguien nos lo diga o que esa voz interior nos hable, mi hermano. Tú mismo tienes que ponerte límites en tu vida. Tú mismo tienes la capacidad del dominio propio y decir, esto no me conviene. Esto no me sirve, aleluya. Por el contrario, no estar en rectitud con el gobierno del reino nos lleva a ser rebeldes en el reino de Dios. Y en la rebeldía, aleluya, no se puede vivir en justicia. Los que viven fuera de Dios, aleluya, viven en completa rebelión delante de Dios, contrarios a Dios, aleluya, dándole la espalda a Dios, aleluya, porque el diablo es el que toma el control del mundo. Y sabemos quién impera y quién domina en el mundo, gloria al Señor. Amén. Es el diablo, aleluya. Por eso el diablo mete las mentalidades que meten en el mundo a nuestros jóvenes, amén, y no tan jóvenes.
Por eso el diablo sigue su corriente y el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que seguir la corriente de Dios. No puede ser alcanzado o atrapado por el resto de la corriente del mundo. Usted tiene que marcar la diferencia en su vida. Tiene que marcar la diferencia en su familia. ¿Amén o no amén? Diga conmigo, la justicia no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Escuche bien, gloria a Dios. Desde ese lugar nosotros oramos, vivimos en fe. Si usted no está recto en sus oraciones no suben delante del trono de Dios. Amén. Por eso es necesario que usted viva en justicia y rectitud en su vida delante de Dios, para que sus oraciones no sean interferidas, para que sus oraciones no sean anuladas, para que sus oraciones no queden en el piso, sino que suban delante del altar de Dios. Usted tiene que vivir, aleluya, en la rectitud y en la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mi hermano, es tan importante que las personas, aleluya, que interceden, que buscan de Dios, sean personas que viven una vida en justicia, que viven una vida recta, que viven una vida en consagración, gloria al Señor. Porque son primero el primer equipo de batalla, son la gente de intercesión, son hombres y mujeres que se ponen en primera línea de lucha y de batalla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tienen que ser personas rectas, personas de justicia, personas inquebrantables, personas consagradas para Dios. Porque si usted ora por justicia para alguien y usted es injusto o injusta, aquello por el cual está orando puede ser que se le vote a usted. Amén. Por eso es necesario que esté bien armado antes de entrar en batalla. La justicia es el lugar donde usted declara y ora a Dios. Solo, mi hermano, desde este lugar usted obtiene resultados, aleluya, en su petición. No desde el miedo, desde la pena, desde el interés. ¿Cuántas veces oramos con pena? Queremos provocar pena a Dios para que Dios nos conteste. Queremos tocar la fibra sensible al Señor para que Dios nos oiga. ¿Amén o no amén? Otras veces lo hacemos desde el miedo. Otras veces oramos a través del interés. Señor, tú sabes que esto es bueno para mí, esto me interesa, tiene buenas condiciones, tal. Pero no sabemos si a Dios le interesa, quiere, desea. Amén. Pero muchas veces oramos desde la posición de nuestro propio interés. Y queremos que Dios bendiga lo que nosotros deseamos. Hello. Amén. Pero el mayor comprometido con el propósito de Dios en su vida es Dios mismo. Amén. Y Dios sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Cuando dicen gloria al Señor. Si usted no procura vivir una vida recta, justa, en todas las áreas, será ese área donde el enemigo tome ventaja, gloria a Dios. Amén. Así que usted se tiene que brindar, aleluya, en la justicia y en la rectitud. Cuando usted anda recto delante de Dios, usted le habla sin miedo a los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Usted le puede hablar al cáncer, aleluya. Usted le puede hablar a gigantes. Usted le puede hablar a montañas, a la enfermedad, a la depresión, aleluya. Amén. Porque usted está recto delante de Dios, aleluya. Porque su oración sube delante de Dios, aleluya. Porque su oración quebranta, porque su oración rompe, porque su oración, mi hermano, parte cadenas, aleluya. Cuando usted ora en justicia, en rectitud, mi hermano, los cielos se mueven a su favor, aleluya. El cielo, aleluya, se conmueve y la tierra tiembla, aleluya, ante el poder de Dios. Por eso usted tiene que vivir una vida en justicia, aleluya. Amén. ¿Y cómo se puede decir yo vivo una vida en justicia? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es ser justo, aleluya. Por eso, aleluya, el Señor trataba con los fariseos y decía, ustedes son unos injustos. Ustedes quieren poner yugo al pueblo que ni siquiera ustedes pueden llevar. Quieren medir, aleluya, a la gente con una caña de medir, pero ustedes quieren utilizar una vara larga para ustedes mismos. Eso es injusticia delante de Dios. Amén. Cuando dicen aleluya. Dios te invita, mi hermano y mi hermana, en esta mañana a que vuelvas al lugar de rectitud, aleluya. Que te consagres de nuevo en las áreas de tu vida que empezaste a descuidar en el tiempo. Hay áreas en tu vida que en el tiempo has ido descuidando.
Aleluya, que el diablo ha ido tomando ventaja, que el tiempo de lo acelerado de la vida ha ido robándote bendición en tu vida, y el Señor te dice: es el tiempo de volver a la senda antigua, a ese lugar de oración, a ese lugar de consagración. Dios te dice: necesitas volver a ese lugar para que yo me vuelva a mover con poder, con gloria, y desate de nuevo, aleluya, sobre tu vida los beneficios de vivir esa vida en consagración. Porque por desgracia, mi hermano, vamos enfriándonos, vamos dejando atrás, aleluya, cosas que son necesarias y fundamentales en la vida de un hijo de Dios. Aleluya. Y debemos de entender que como ciudadanos de ese reino, como parte del reino de Dios, vivimos en los beneficios, aleluya. Amén. Pero muchas veces no queremos vivir en las obligaciones que nos demanda vivir en ese reino. Queremos solamente pedir y que todo lo que pedimos se nos haga al instante. Y nos convertimos en máquinas de peticiones. Y nos convertimos en personas que solo queremos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Los beneficios de ser un hijo de Dios. Pero déjame decirle, también hay responsabilidades como hijo de Dios. Amén o no amén. Usted como padre de su casa, ¿usted no tiene obligaciones en su casa con sus hijos? Porque sus hijos están recibiendo beneficios en su hogar. Amén o no amén. Pero usted también le demanda unas obligaciones, aleluya. Y hay una forma de vivir en el reino de Dios que es a través de la justicia, la paz y el gozo. Y es algo que si usted quiere desatar el reino de Dios en su vida, usted tiene que empezar a vivir nuevamente de esa manera. Porque en el tiempo muchas veces, mi hermano, se han ido desconectando. Muchas veces se han ido, mi hermano, perdiendo el fuelle. Muchas veces, mi hermano, usted se conoce mejor que nadie. Usted sabe, aleluya, todo lo que usted ha ido rindiendo, aleluya, todo lo que ha ido dejando por el camino, pero usted quiere mantenerse igual que al principio. Es imposible. Usted no puede ser como al principio, aleluya, de su relación, porque su relación era pura, genuina, constante, inquebrantable, aleluya. Y en el tiempo el problema, mi hermano, es que en vez de ir madurando, vamos inmadurando. Vamos dejando por alto, aleluya, cosas que son fundamentales en la vida de un hijo de Dios. Amén. Por eso le dije, vivir en el hábitat del mover del reino de Dios tendría que ser algo natural para un hijo de Dios. No algo esporádico, espontáneo, y hablar de los milagros como, mi hermano, tendría que ser algo diario. El diario vivir de un hijo de Dios es vivir de milagro en milagro. Amén. Tienes todo a tu favor para vivir de milagro en milagro, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, aleluya, afirmó, cuando oren, oren así: venga tu reino. Aleluya. Diga conmigo, Jesús mismo nos enseñó a que clamásemos, venga tu reino. Jesús en otra ocasión dijo, busquen primeramente el ¿qué? El reino de Dios, ¿y qué? Y todo lo demás os será añadido. Qué importante vivir bajo el reino de Dios y la justicia de Dios. En la justicia y en la rectitud de la palabra de Dios, aleluya. Porque cuando tú vives ahí, vives en un lugar de confort donde todas las demás cosas te son añadidas. ¿Sabe qué significa esto? Que no te tienes por qué frustrar, afligir, que no te tienes por qué apenar, que no te tienes, mi hermano, por qué sucumbir hasta ciertas cosas, que no tienes por qué deleitarte en ciertas cosas, que tú simplemente tienes que descansar en Dios. No te afanes por las cosas, porque aquel que vive en el reino de Dios, aleluya, y practica la justicia de Dios, todas las demás cosas Dios se las va regalando. La palabra de Dios cuando dice, y todas las demás cosas os serán añadidas, quiere decir que Dios te las va a ir regalando. Tú cumple con lo que tienes que hacer. No te afanes por otra cosa que vivir en el reino de Dios. Vivir para el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios tiene cuidado de ellas. Y en otra ocasión dice Jesús, aleluya, ¿no tiene Dios, aleluya, cuidado de los pajarillos? Amén. ¿Cómo no va a tener cuidado de sus hijos, de los hijos del reino, que lo único que quieren en la tierra es establecer el reino de Dios? Amén. Lo que pasa, mi hermano, que es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos que hay una influencia en su vida de poder atraer ese reino, aleluya, de los cielos a la tierra. Amén o no amén.
Mire, algo importante que nos enseña la palabra de Dios es que nos dice, hágase tu voluntad, diga conmigo, hágase tu voluntad en la, como en los. Aleluya. Hay una demanda desde la tierra para traer el cielo a la tierra. Amén. Muchas veces usted ora por subir a los cielos, porque su adoración suba, por subir. Mi hermano, el truco no está en subir, es en hacer que descienda. Amén. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Aleluya. Fue la gloria de Dios la que descendió de los cielos al tabernáculo. Fue la gloria de Dios la que descendió de los cielos al templo. Fue la gloria de Dios la que se manifestaba de los cielos en la tierra. Aleluya. ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. Y usted tiene la capacidad como hijo de Dios, si aprende a vivir en justicia, en paz y en gozo, de atraer, aleluya, el reino de Dios a la tierra. Aleluya. Amén. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? A su reino. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta mañana, mi prioridad será vivir una vida recta? Si usted es de los que viven en el reino, mi hermano, busque vivir una vida en rectitud, gloria al Señor, a cuentas con Dios, justamente, piadosamente, en todas las áreas de su vida, con su familia, en lo laboral, en lo personal, en su finanza. Aprenda a ser justo, aleluya. Le voy a decir algo en esta mañana. Si usted va a pagar a la cuenta en un restaurante y en la vuelta le dan de más, no es una bendición de Dios. Ok. Esa persona cometió un error y si usted es justo, tiene que decirle, oiga, se ha confundido en la cuenta. Amén. Eso se llama justicia. Lo otro se llama ser un bribón. Y encima justificarlo de bendición. Oiga, mire, que me tenían que devolver 20, mande el vuelto 50. ¡Gloria a Dios! Oiga. Amén. ¿Sabe, mi hermano, el buen testimonio que usted da cuando es justo? Amén. Porque usted ya disfrutó por algo, pague lo que es justo. Amén o no amén. Porque antes de que le llegara la cuenta, usted supo que pidió. Y si usted sabe que lo justo es lo que le van a cobrar, aleluya, no lo vea como una bendición cuando le dan de más. Véalo como una equivocación que le va a costar el dinero a otra persona. Amén. Ninguno lo ha hecho, ¿verdad? No voy a ponerles a prueba, porque había muchos que han sido muy bendecidos. Diga, mi prioridad en la vida es vivir una vida recta, justa, gloria a Dios. ¿Cómo quieres que Dios sea justo contigo y te prosperes si escuchas la palabra ofrenda y diezmo y se te cambia el semblante? Hay gente que empieza a correrle sudores fríos cuando se habla de finanzas. Rápidamente le sale el ramalazo del Antiguo Testamento. ¡No, pero eso es de la ley! Y rápidamente le empiezan a crecer los tirabuzones aquí, el sombrero. Se vuelven súper ortodoxos en el momento que... Se vuelven como los rabinos en el momento que... ¡No, eso de la ley! No, mi hermano. Abra el corazón, gloria a Dios. Amén. Porque el día que abra su corazón, abrirá su mente. Amén. Aleluya. Es muy difícil abrir la mente con un corazón cerrado. Aleluya. Así que abra su corazón y Dios, aleluya, transformará su mente. Solamente desde la posición de justicia, cuando necesita usar su fe, su autoridad, que le encuentre cubierto, aleluya, de la justicia de Dios. Amén. Cuando usted es justo, es el lugar perfecto para que usted, aleluya, empiece a mover su fe. Empiece a mover con poder, aleluya, la autoridad que Dios le ha entregado, gloria al Señor. Para que cuando usted declare ese cáncer se seca en el nombre de Jesús. Amén. Haya poder y autoridad en las palabras que usted usa. Amén. No es el tono, no son sus gritos, no son su euforia o su emoción. Es la autoridad y el poder que hay en usted por el respaldo del reino de Dios en su vida. Amén. Porque usted no hace ningún milagro. Es Dios quien hace los milagros. Amén.
No se ande colgando medallitas porque de usted no depende nada, aleluya. Usted es tan solo, mi hermano, un instrumento en las manos de Dios. Pero el hacedor de los milagros es el creador de los milagros. Amén. Aleluya. Amén. El problema es que muchas veces el hombre tiene la necesidad imperiosa, aleluya, de exaltar a otros hombres. Aleluya. Y hacer hombres, aleluya, como dioses tangibles. Ese hombre, a través de ese hombre Dios se mueve. Gloria a Dios, pero también Dios se puede mover a través de ti. Amén. Lo único que hace la diferencia es donde está posicionado. Y si tú te posiciones en el lugar de la justicia, de la autoridad, de la paz en Dios, el reino de Dios se mueve a tu favor, aleluya, amén. No tienes que esperar el don o el toque del profeta X que va a venir a hablarte. No, mi hermano, Dios te quiere hablar a ti. Dios te puede hablar a ti, gloria al Señor, amén. Dios te quiere utilizar a ti, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Como yo le digo muchas veces, mi hermano, mi tarea como pastor no es darle pescado cada vez que usted tenga hambre, es enseñarle a pescar. Es ponerle la caña en sus manos y decirle cómo se tira la caña. Es necesario que usted salga a pescar y empiece a pescar sus propios peces, aleluya. No esperar simplemente a que le estén alimentando cada domingo. ¿Entiende lo que le digo? Porque si fuera así, mi hermano, yo me sentiría la persona más frustrada del mundo. Si solamente está esperando, aleluya, que yo le alimente y no busca por usted alimento, gloria a Dios. Y usted no busca en la palabra de Dios, en la oración, en la consagración. Yo habré fallado, aleluya, como pastor. Amén. Habrá otros pastores que les encanta, aleluya, tener a gente dependiente de ellos. Yo necesito que ustedes sean autosuficientes en el reino de Dios. Amén. Porque su salvación no depende de mí, depende de usted. Amén o no amén. Gloria al Señor. Por eso es importante, aleluya, entender ciertas cosas. Cuando usted quiere hablar, aleluya, a los problemas, a las situaciones, a las circunstancias, usted lo tiene que hacer desde una posición de autoridad. Si no hay autoridad en su vida, aleluya, no se pueden reflejar, aleluya, los milagros alrededor de usted. ¿De qué manera usted puede hablar con autoridad? Diga conmigo, ¿cómo? Solo hay una forma en la cual usted puede vivir con autoridad, y es en la forma que Jesucristo enseñó, cuando usted aprende a vivir la palabra. Porque esto no consta de saberse muchos versículos de memoria. Esto consta de vivir la palabra. Y cuando usted viva la palabra, mi hermano, la autoridad de Dios está sobre su vida, se lo garantizo. No hay nada con mayor autoridad que la palabra de Dios. Nada. Absolutamente nada ni nadie, gloria a Dios. Ni siquiera detrás de un púlpito, aleluya. No hay nada con mayor autoridad que la palabra de Dios. Amén. Hasta Dios se sujeta a su palabra. Fíjese si tiene importancia, gloria a Dios. Por eso dice, porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre para... Y donde Dios ha dicho, Dios se sujeta a Dios a su palabra, ¿sí o no? Dios le da un valor, mi hermano, a su palabra como el sí, amén. Cuando Dios dice, Dios hace, aleluya, amén. Y cuando usted habla con autoridad a través de la palabra, usted tiene que estar legítimamente, gloria a Dios, colocado y ubicado en el lugar de la autoridad. No es simplemente repetir lo que otros hacen. Más el mago se pensaba que los dones se podían comprar, ¿verdad? Dijo, yo quiero eso que tiene, ¿verdad? Dije, no, es que esto no es comprado, esto no es que vas ahí al AliExpress y le pides unción para 5 días. Esto no funciona así. Gloria a Dios. El reino de Dios no es el Shein, ni el AliExpress, ni nada de eso, donde usted encarga, gloria a Dios, los milagros. Usted tiene que aprender a vivir en autoridad, gloria al Señor. Y vivir en autoridad es vivir en el reino de los cielos, aleluya. Es vivir el reino de Dios en su vida, gloria al Señor. Es atraer el reino de Dios a su familia, aleluya. Amén. Apunte esto, gloria a Dios. Ser alguien justo es estar o vivir también bajo sumisión. Quien está sometido está protegido. Amén. Cuando te sales de esa protección estás expuesto a todo, aleluya. Y Jesús fue algo que también, gloria al Señor, enseñó. Aleluya. Y Jesús dijo, yo no hago nada en mi nombre propio, sino que yo vine aquí a hacer la voluntad del que me... Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Por eso Jesús en una ocasión dijo, Señor, si puede ser, pasa de mí esta copa. Amén. Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Porque yo fui enviado por ti, fui enviado por el Padre con una misión. Amén. Y si usted entiende esto, gloria a Dios, en esta mañana, usted entiende que si el mismo Jesús, el Hijo, se sometió a la voluntad del Padre mientras estuvo físicamente en la tierra, usted tiene que ser una persona que también viva sometido. Amén. ¿Sabe, mi hermano? La palabra sumisión o sometimiento parece que nos da miedo, pero cuando usted lo hace de una forma en santidad, todo es correcto. Amén. Lo que no usted puede estar es sometido a un tirano. Entonces le digo, rebélese ante ese tirano y mándele a paseo. Amén. Pero en la pureza y en la santidad, aleluya, todo se debe hacer en orden. Y Dios establece un orden en el reino de los cielos también. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Porque yo muchas veces he visto a gente, mi hermano, salirse de la cobertura espiritual de una casa, de un someter, aleluya, a su líder, a sus pastores. Y he visto también, aleluya, las consecuencias de ello. Amén. Por eso, aleluya, es importante, y se lo digo, mi hermano, para que usted aprenda a aplicarlo en su vida como parte de la bendición, como parte de la justicia de Dios, porque esto también es justo. Amén. Que vivamos sometidos los unos a los otros, aleluya. Eso nos enseña la palabra de Dios y ese tiene que ser nuestro diario vivir, aleluya. Haciéndolo con amor, haciéndolo con el deseo de agradarnos los unos a los otros y hacerlo, mi hermano, porque tenemos a Cristo en cada uno de nosotros. Amén o no amén. Vivir recto, no perfecto, recto, aleluya, es ser capaz de poder reconocer mis fallas, aleluya, y pedir perdón, arrepentirse de corazón y volverte, aleluya, de inmediato a la protección bajo la cobertura de Dios. Qué importante es, aleluya, pedir perdón y soltar en el perdón en el corazón. Amén. Ayer estuvimos hablando algo en el discipulado de las 7 de la tarde los sábados. Se lo digo ahí como para que usted venga, porque hay cosas muy interesantes que usted puede aprender. Amén. Y se está perdiendo, mi hermano, bistec todos los sábados, ¿verdad? Tenemos magdalena los domingos en la mañana y tenemos ternera de primera, chuletón los sábados por la tarde y nadie viene. Vienen poco a degustar del chuletón espiritual. Amén. Si usted tiene tiempo, venga y aprenda de la palabra de Dios. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Aleluya. Porque las palabras, mi hermano, no son capaces muchas veces de soltar el corazón. Muchas veces es fácil decir un perdón. Amén. Y tener retenido en el corazón el perdón. Amén. ¿Cuántos han experimentado eso alguna vez? Puedes decir en la boca, no, si yo te perdono. Pero mi hermano, cuando te mencionan a esa persona, como que te entra la tiritera, ¿verdad? Como que la perdonaste, pero lejos. O sea, yo la perdono, pero él por su camino. Bueno, hay que perdonar, y yo les hablé de que el verdadero perdón muchas veces, aleluya, se tiene que traducir en un restablecer, mi hermano, amén, a esa persona. Si tú has hecho daño a esa persona, si tú has criticado a esa persona, si tú a esa persona, mi hermano, la has bajado del lugar en donde estaba, tienes, aleluya, la obligación de restaurar a tu hermano. Eso es el verdadero perdón. Un perdón de palabra no sana muchas veces las cosas. Amén. Y ya, mi hermano, si después está en que esa persona podéis restablecer la relación, gloria a Dios, y si no se restablece, no pasa nada. Pero tú, mi hermano, ya te has liberado de eso, ¿verdad? Tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Porque yo muchas veces la gente me dice, bueno, y si la otra persona no me perdona, bueno, ¿y cuál es el problema? Allá verá él, a esa persona con Dios. Tú has hecho lo que tú tienes que hacer. Porque muchas veces nos justificamos en no hacer las cosas porque el otro no lo hace. Pero eso, mi hermano, no es justo delante de Dios. Tú haz lo que la palabra de Dios te enseña. Y si la otra persona cambia, gloria a Dios. Y si no cambia, peor para esa persona. Tú no dejes de hacer lo que sabes que necesitas hacer. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí le puedes dar con el codito al esposo, a la esposa. La justicia de Dios es autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante vivir bajo autoridad.
¿Sabes, mi hermano, por qué el diablo no te toca? Porque vives bajo autoridad. Y eso significa, mi hermano, que por encima de ti, aleluya, y de tu persona, aleluya, hay alguien mayor, gloria al Señor. Hay alguien más fuerte y hay alguien más poderoso. Por eso cuando vinieron, aleluya, los endemoniados, eso, ¿verdad? Y vinieron y les pegaron un palizón, aleluya, y le dijeron, mira, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aleluya. ¿En nombre de quién? ¿Sujetos a quién estáis vosotros? Aleluya. ¿A qué iglesia pertenece? ¿Bajo qué autoridad espiritual te mueve? Gloria al Señor. Porque muchas veces, mi hermano, es que te vienen profetas, porque ahora profetas hay que salen como las setas de todas las iglesias, salen 1000 profetas, y cuando les preguntas dónde están ubicados, dónde están asentados, cuáles son sus pastores, nadie te contesta. No, es que yo tengo un llamado personal con Dios. Yo me someto solo a Dios. Muy bien, pues entonces no eres bienvenido a este lugar. Si tú no tienes una autoridad espiritual sobre ti, no es bienvenido lo que vienes a traer. Amén. Se lo puedo garantizar. Y hay pastores que quieren venir y se invitan. Pastor, ¿puedo ir a predicar en tu iglesia? Ok, ¿en qué iglesia estás ubicado? ¿Quién son tus pastores? ¿Puedo tomar referencia a tus pastores? ¿Puedo llamar a tus pastores? Entonces todo está correcto. Amén. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque es importante a quién le dejas un púlpito. Yo siempre digo, yo solamente le dejo el púlpito a los amigos y a los hijos de la casa. Amén. Número 1, porque los hijos de la casa sé lo que comen todos los días. Amén. Y los que son mis amigos sé que no van a dañar el pueblo de Dios. Pero dejar, aleluya, la responsabilidad de que predique cualquiera y venga a soltar aquí cualquier barbaridad, no. Amén. Y menos esa gente que no se somete a nadie, que no tiene iglesia, que no tienen pastores, que pide referencias y son como satélites que están por ahí en la nada, que se someten solo a Dios. A mí me parece muy bien, todos nos sometemos a Dios, pero tú necesitas también vivir bajo autoridad. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Cuando uno está en justicia y en rectitud bajo el temor de Dios, caminas, aleluya, bajo la protección de Dios. Aleluya. ¿Qué le vas a temer entonces cuando tú vives en esa situación? Aleluya. ¿Le vas a temer a la brujería? ¿Le vas a temer al mal de ojo? ¿Le vas a temer a las maldiciones que te dicen, mi hermano? A ti te rebota todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente viene temeroso. No, pastores, ¿qué me hicieron? ¿Y qué te hicieron? ¿Qué te crees? ¿Que hay algún poder de la brujería sobre tu vida? Cuando tienes al mayor y al poderoso en ti, aleluya. Cuando tienes al Espíritu de Dios en ti, aleluya. ¿Le vas a temer a la bruja? ¿Le vas a temer? Ni a los demonios le temes. Ellos son los que te temen a ti. Aleluya. Ese es el lugar de autoridad que Dios te ha dado. No te lo dejes robar por el enemigo. Amén. Aleluya. Porque muchas veces, mi hermano, el diablo, por eso dice la palabra de Dios, se disfraza como un león rugiente, ¿verdad? Y muchos saben para qué lo hace, porque sabe que con eso muchos cristianos se intimidan. ¡Ay, que viene el diablo! ¡Que me ataca con enfermedad! Mi hermano, si tú supieras, aleluya, que el reino de Dios está contigo, que hay autoridad en lo que sale por tu boca, que los demonios tiemblan cuando pronuncias el nombre de Jesucristo, en el cual se sujeta y se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando tú entiendes eso, tú no tienes temor de ningún demonio. Amén. No, es que yo no hablo del diablo para que... Como que no mientan al diablo para que no se meta con ellos. ¿Tú qué te crees? ¿Que te va a dejar en paz por eso? Al revés, si lo que no quiere es que tú hables de él, ni que le reprendan, ni que eche fuera nada. Aleluya. Toma el lugar de autoridad, aleluya, y posición que Dios te ha dado, aleluya, en el reino de los cielos. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Salmos capítulo 5, versículo 11. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya. Amén. Diga conmigo, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya. Amén. Aquel que aprende a vivir en justicia está rodeado por el escudo de Dios. Aleluya. Amén. Salmo capítulo 3, versículo 3. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aleluya. Amén. Él es escudo alrededor de ti. Aleluya.
Él es tu gloria, mi hermano. Él es el que te da la valentía, aleluya. El que levanta tu cabeza, mi hermano. Y tu posición es levantar tu cabeza y que los demonios estén debajo. Aleluya. Yo siempre le digo, mi hermano, yo lo único que le permito a los diablitos es que me miren el número de zapatos. Ahí es donde tienen que estar. Amén. Que cada vez que se quiera levantar, lo único que vean será el 43. Así. Que no se levanta ni medio, aleluya. Amén. Porque no se lo permito, aleluya. Porque entiendo la autoridad que Dios tiene sobre mi vida, aleluya. Amén. Y tú, mi hermano, eres igual, aleluya. No tienes que esperar al ungido de Jehová. Tú eres ungido por Dios. Dios está contigo, aleluya. Él es escudo alrededor de ti también. Él es tu gloria, el que levanta tu cabeza. Amén. Él es rodeado por el escudo de Dios, aleluya. Cuando vives de una forma justa para el Señor. Mucha gente, mi hermano, me asegura y me dice, pastor, la brujería es real. Tengo, pastor, miedo porque me hicieron, porque en mi país hicieron y tal. Hermano, toma tu posición. Toma tu lugar. Toma tu lugar de autoridad, aleluya. El reino de Dios pelea junto a ti, aleluya. Tú eres parte del reino de Dios, aleluya. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Aleluya. Porque bajo el paraguas de la protección de Dios, aleluya, nada ni nadie, aleluya, podrá hacerte frente, aleluya. Vive en rectitud, camina con Dios, consagra tu vida, vive en justicia, vive bajo autoridad, aleluya, y serás más que vencedor. Te lo garantizo, aleluya. Porque Dios no miente a su palabra. Como dijo, aleluya, Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La paz, gloria al Señor. Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Wow. Amén. ¿Sabe, mi hermano? El miedo, diga conmigo, el miedo es, aleluya, la herramienta más utilizada por el enemigo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque después del miedo, cuando entra en miedo y entra en pánico, lo primero que uno hace después, ¿qué es? Empieza a fomentar en él la incredulidad. Amén. Y el miedo te lleva a no creer, te paraliza y te hace no creer, aleluya. Y empieza a menguar tu fe, aleluya. Amén o no amén. Por eso, gloria a Dios, Dios nos llama a ser valientes, aleluya. Amén. Porque el evangelio de Dios es poder de Dios, aleluya. Esfuérzate y sé valiente, aleluya. Amén. Y necesitamos ser valientes, aleluya, para que el enemigo no tome ventaja, aleluya, en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús les dijo, si hayan buscando paz en el mundo no la van a encontrar. Porque la paz que ofrece el mundo es pasajera. Yo os doy la paz, la verdadera paz, que el mundo es imposible que os dé. Amén. Muchos, aleluya, vinieron de sus países a España a buscar paz. Aleluya. En medio de la inseguridad de sus países. Y gracias a Dios porque en este país muchos encontraron la paz de Cristo. La verdadera paz y la verdadera justicia en Dios. Amén. Y ahora, gloria a Dios, encontraron doble paz. Están más tranquilos, más seguros y encima tienen la paz de Cristo en su vida. Porque Jesús aseguró que el mundo no puede dar la paz que Él solo sabe dar. Amén. Dice, por eso no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Confiad en mí. Es lo que está diciendo Jesús. Aprender a confiar en mí. ¿Saben, hermano, que en la vida de un cristiano lo que más cuesta es aprender a confiar en Dios? Lo tengo visto durante toda mi vida en el cristianismo. Hablamos de la confianza, pero qué difícil es aprender a confiar plenamente en Dios. Porque si usted confiara plenamente en Dios, amén, usted no estaría nervioso, usted no estaría preocupado, usted dormiría plácidamente,
Usted no permitiría que se maquinaran cosas en su cabeza. Amén. Si usted aprendiese a confiar en Dios, usted aprendería, aleluya, a que usted aprendería a descansar en Dios. Aleluya. ¿Cuántos han tomado algún día de descanso? Pero no de esos días de descanso, de un sábado que dices que es de descanso y la mujer te pone a colocar cuadros por toda la casa. Benditos sábados esos de descanso que no existen nunca. Mientras estés casado, soltero, escucha bien, ¿dónde están los solteros? Mientras estés soltero, disfruta de tus sábados. El día que estés casado se acabaron los sábados de descanso. Eso de, llega el viernes, gloria a Dios que llega el fin de semana a descansar. A las 7 de la mañana ya está sonando el martillo por ahí. ¡Pa, pa, pa! Y ya claro, te levantas pues dices, como no me levante me destroza la casa. Y por temor te levantas, cariño. Mira, aquí está el taladro, la escalera, no sé qué, cuélgame. Aleluya. Bendito sábado. No se turbe vuestro corazón. Solteros, cásense, gloria a Dios. Ya se dan cuenta de lo que hay el día de mañana. No quiero darle más acontecimientos de los que vienen. Porque si no, si no, no me aseguro las bodas. Usted, cásese, gloria a Dios. Cuando la gente vive en paz, gloria a Dios. ¿Cuánta gente vive en paz o vive tratando de buscar paz? Muere, aleluya, por la guerra tratando de hallar paz. El hombre y la mujer gasta su vida tratando de buscar algo o alguien que le haga sentir paz consigo mismo. En el área, mi hermano, donde te reveles a Dios, es allí donde Dios o donde no podrás nunca hallar paz, aleluya. Dios necesita, aleluya, que te abras por completo a Él. Amén. Que no cierres ningún área en tu vida para hallar paz en todas las áreas de tu vida. Amén. Porque yo entiendo y sé que muchas veces hay lugares escondidos donde echamos la llave en nuestro corazón, donde para protegernos de mayores heridas cogimos la llave y la arrojamos lejos, ¿verdad? Y lo tenemos en lo más profundo allí, como diciendo, mientras esté allí no hace daño. Pero déjame decirte, mi hermano, que eso nunca cura. Amén. El problema sigue estando allí. Puede estar en lo más profundo y lo más hondo de tu corazón, pero sigue anclado en ese lugar. Si quieres hallar verdaderamente paz en todas las áreas de tu vida, vuelve a buscar la llave y dile, Señor, he aquí la llave. Abre, entra en mi corazón y sana por completo cualquier área en mi vida. Entonces aprenderás lo que es hallar paz en Dios. Amén. Amén o no amén. Aleluya. Porque mi hermano, ¿cuánta gente trata de hallar paz? Amén. Paz en su interior, paz en su mente. La hermana, aleluya, que es psicóloga lo sabe, ¿verdad? La gente lo primero que quiere es hallar paz en su mente, paz en su corazón, paz en su estado de ánimo. Y la gente, mi hermano, ¿cuántas guerras, aleluya, no se levantan? Y después de que se levantan las guerras, ¿qué es lo que buscan? La paz, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque la paz es el asiento de la tranquilidad, del descanso, del reposo. Amén. Por eso dice Jesús, aleluya, yo soy la paz, la verdadera paz. Quien encuentra mi paz, aleluya, encuentra el verdadero reposo, donde tú puedes descansar y vivir plenamente confiado. Cuando tú vives plenamente confiado en Dios, no eres una persona afanada en esta vida. Amén. Y muchas veces nos afanamos por el día de mañana, por el año, por el siguiente siglo inclusive. Nos afanamos en qué le dejaremos a nuestros bisnietos, fíjese. No tiene hijos y ya está pensando en los bisnietos, ¿ah? ¿En qué le dejaré? Y te afanas en el mañana, gloria a Dios, cuando es tan incierto tu día de hoy. Amén. Procura la paz en el día de hoy. Amén. Que como dice la palabra de Dios, cada día trae su propio afán, ¿verdad? Así que guarda paz en el día de hoy, aleluya. Descansa en Dios. Dice Salmos capítulo 91, usted lo conoce, versículo 1 al 7. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá
y bajo de sus alas estarás. ¿Cómo? ¿Cómo? Escudo y alarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Amén! Gloria a Dios. ¿Sabe, mi hermano? ¿Cuánta gente tiene miedo a morirse? Por la incertidumbre, ¿verdad? Por la inseguridad. Pero es que eso también pasa en medio de los hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Uno cuando habla, uno rápido dice, no, pastor, yo, ni en la vida ni en la muerte, yo soy del Señor. Y todos nos ponemos gallitos hasta que uno se ve un lunar o se empieza a ver algo y sale despavorido a hacerse 200 chequeos médicos porque uno se cree que se va a morir mañana. Hello. Y de boquilla nos ponemos muy gallitos todos, ¿verdad? Si hay que partir con el Señor, yo parto. Sí, pero cuando llegue la hora, ¿verdad? Todos queremos vivir y mucho, ¿verdad? Pero hay gente, mi hermano, que tiene pánico a morirse. De verdad. Hay gente que vive psicosomáticamente, mentalmente, ¿verdad? Vive con una atadura inmensa, aleluya, por miedo a morirse. Pero mi hermano, hasta el día que entiende que no son tuyos los días. Aleluya. Yo como digo, todos tenemos fecha de caducidad como los yogures. Cuando llega tu fecha, llega tu fecha. Cuando el Señor te dice hasta aquí, hasta aquí. Gloria a Dios. Amén. Lo importante, mi hermano, es que como nadie tiene asegurado el día de mañana, amén, lo importante es que te pares cada día y no te presentes delante de Dios con las manos vacías. Poco o mucho hayas hecho algo para el reino de Dios. Algo que merezca la pena. Que no se te pase un día más, mi hermano, sin hacer nada. Perdiendo el tiempo. Amén. Decía el hermano Ramón, aleluya, no pierda el tiempo con Amazon Prime, aleluya. Aquí tiene, en la iglesia Fuego Vivo tiene a Cristo Prime. Amén. Usted puede venir los sábados, aleluya, los domingos, los miércoles, gloria al Señor. Acérquese, gloria a Dios, y llénese, empápese de Dios. El Espíritu Santo, aleluya, siempre te hablará trayéndote paz, aleluya, porque Él es el príncipe de paz, aleluya. Mire qué hermoso el título que tiene nuestro Señor, ¿verdad? Él es el príncipe de paz. Aleluya. Tú, mi hermano y mi hermana, que estás a punto de tomar una decisión en tu vida. Aleluya. ¿Sientes paz? Esa paz que solo Dios sabe dar. Gente que busca novio, busca novia, fuera de los caminos de Dios. ¿Tú irías a buscar una hamburguesa, una pizzería? No, ¿verdad? Entonces no busques un hijo de Dios en hijos del mundo. Amén. Ahí te pegué duro, ¿verdad? Amén. Mire, que busques un hombre cristiano, una mujer cristiana. Aquí voy a abrir un paréntesis, aquí voy a abrir el melón, como se dice. Ahí le va a caer duro a los jóvenes solteros y solteras. Amén. Mira, a ti no se te perdió nada en el mundo, ni con gente del mundo. No, es que no llegan hombres a la iglesia, es que no llegan mujeres a la iglesia, mi hermano. Entonces tu fe es chiquitita, aleluya. Tú tienes que orar aquí para que el Señor te mande un hombre de Dios. Y te voy a decir algo. Que te cases con un hombre o con una mujer de Dios no te garantiza nada. Eso ya te lo digo yo. Amén. Pero sí te da, mi hermano, una seguridad de vida. Amén. De que tienes un motivo en creer por lo mismo, en luchar por las mismas cosas, en vivir, aleluya, en una vida con temor de Dios, amén, si es un buen cristiano, si es una buena cristiana. Por eso, gloria al Señor, Dios, aleluya, decía y prohibía los matrimonios fuera, aleluya, del pueblo de Israel. Porque quería preservar, aleluya, la creencia en medio de ellos. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos se abrían a otros pueblos, ¿sabe cuál era el problema? Que entraban dioses ajenos en medio del pueblo de Israel. Y en la historia que usted lee del pueblo de Israel, usted ve que cientos de veces se abrieron a otros dioses porque empezaron a compartir, ¿verdad?, con mujeres y hombres que no eran del pueblo de Israel. Amén. Por eso que me cuentan muchas hermanitas, pastor, no, pero yo me voy al mundo, yo lo traigo del mundo y lo convierto. Mi pregunta es saber quién convierte a quién. Amén. Aleluya.
Gloria al Señor. El Espíritu Santo, aleluya, siempre te traerá paz a la hora de decidir, porque Él es el príncipe de paz. Aleluya. Apunta bien ya para ir terminando. Toda área en tu vida que esté torcida, nunca vas a hallar paz en ella, pues la consecuencia de la justicia es la paz. Cuando tú eres justo, aprendes a vivir en paz. Amén. Solo el injusto es el que está removiéndose la cabeza constantemente porque sabe que no ha hecho bien. Pero el que vive recto, aleluya, y en justicia, siempre, siempre haya paz. Siempre. Dice Isaías capítulo 32, versículo 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mira qué hermoso este versículo, ¿verdad? El efecto de la justicia, ¿qué será siempre? Paz. Y la labor de la justicia, ¿qué será? Reposo y seguridad para siempre. ¿Te quieres sentir seguro? Aleluya. ¿Te quieres sentir en paz? Sé una persona justa, aleluya. Por eso van de la mano y el reino de Dios es justicia, paz y gozo, aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos saben cuál es la palabra de paz en hebreo? Shalom, el shalom de mi casa, la cocina, las 2 habitaciones. Shalom. Bueno, pues cuando usted se acuerde del shalom, es paz, aleluya. Amén. ¿Qué significa la palabra shalom? Significa nada entre nosotros. Amén. También quiere decir perfecto, también quiere decir completo, también quiere decir seguridad, también quiere decir fortaleza, quiere decir salud, tranquilidad, quietud, prosperidad, abundancia. Fíjese todo lo que significa la palabra shalom, aleluya. No solamente paz, sino un montón de cosas, aleluya, que te lleva a vivir en paz, aleluya. Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Y nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Amén. Y hay 3 dimensiones rápidamente porque no me da tiempo. Hay 3 dimensiones, aleluya, de la paz. Que primeramente uno es paz con Dios, diga paz con Dios. Es importante tener paz con Dios. Aleluya. Dice Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe y esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Diga conmigo, paz con nuestro prójimo, con nuestro hermano, aleluya. Eso nos habla de no vivir en división dentro de la hermandad. La paz a través del fruto del amor, aleluya, surge en cada uno de nosotros, pues ya no estamos buscando nuestro propio bien, sino el bien de nuestro prójimo. Amén. Aleluya. Y después una paz muy importante que es la paz con nosotros mismos. Aleluya. Si tú no tienes paz dentro de ti para contigo mismo, no vas a poder influenciar con paz a otros. Pues de lo que tienes, solamente de eso puedes dar. Amén. Solamente de lo que tienes y abundas puedes dar a otros. Aleluya. Por eso es importante sentir paz con nosotros mismos y entender que el haber sido justificados por Jesucristo, cada uno de nosotros, nos da la mayor seguridad de la paz en nuestro interior. Amén. Aleluya. Nadie puede tener paz con los demás, con el prójimo, ni con uno mismo, si primeramente no haya paz con Dios. Te los garantizo y te lo aseguro. Lo primero que debemos de buscar es paz con Dios. Y en el momento que te sientes, aleluya, en paz con Dios, Dios te va a llevar a restablecer, aleluya, relaciones con hermanos, con hermanas, contigo mismo, aprender a sanarte, aleluya. Aprender y permitir que el Espíritu Santo vaya sanándote y tú sanándote a ti mismo. Amén. Porque igual que hay mucha gente, aleluya, que no se perdona a sí mismo, hay mucha gente que es necesario que sane, aleluya, sus heridas. Y a pesar de que otros la hayan perdonado, uno mismo no se perdona. Y tienes que aprender, aleluya, a soltarte de eso y empezar a sanarte. ¿Cuál es la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios? Que la paz del mundo, escuche bien, ya termino con esto, la paz del mundo depende de las circunstancias externas. Amén. Las circunstancias que te rodean, dices tú, muchas veces los cristianos se nos llenan la boca. No, pero yo tengo la paz, la seguridad de Dios. Pero mi hermano,
Cuando no tenemos paz a nuestro alrededor, todo se tambalea, ¿verdad? Aleluya. Y viene la incertidumbre, y vienen los temores, y viene tanta cosa, la incredulidad, y viene el malestar, y que me siento débil, que el infierno me traga. Y nos sentimos ahí que nos vamos a morir. Porque la diferencia, mi hermano, entre la paz del mundo es que la paz del mundo depende de las circunstancias que lo rodean. La gente no tiene paz, aleluya, cuando pierde el control sobre sus problemas, aleluya. Y muchas veces permitimos que los problemas de nuestra vida nos roben la paz. Amén. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Miren, muchas veces le damos mucha más importancia a la economía de lo que tiene. Porque si no le diéramos importancia a la economía no te robaría el sueño. Y mucha gente, ¿verdad? Está conmigo, no es así. Muchas veces cuando lo pasan mal económicamente ni duermes. Bueno, pues aprende, aleluya, a descansar en Dios, porque como bien has dicho el testimonio de la hermana Zoraya, Dios es un Dios también que cuida de nuestras finanzas. Amén. Ten paz en Dios, aleluya. Descansa en Dios, aleluya. Busca la justicia, la rectitud en Dios y aprende a vivir confiado y en paz en Él. Puedes cerrar tus ojos en esta mañana.